Bienvenidos a su canal Videos Matemáticas. El video de esta ocasión trata de un ejemplo más de la solución de una ecuación diferencial de segundo orden utilizando el método llamado variación de parámetros. En este caso, la ecuación diferencial que vamos a resolver es la ecuación diferencial y' o la segunda derivada de y más 16 veces la solución de la ecuación diferencial. Eso nos debe dar 4 veces la secante de 4x. Bueno, antes de resolverla vamos a ver que la solución general, cuando se utiliza el método de variación de parámetros, la vamos a obtener a partir de la suma de dos soluciones parciales. Una que va a ser la llamada YH, o la solución de la ecuación homogénea, es decir, cuando la ecuación, en vez de estar igualada a una f de x, la y' más 16y estaría igualada con 0. Esa sería la solución de la homogénea. Y luego, más otra solución que la vamos a llamar solución particular, que la vamos a obtener a partir de encontrar unos parámetros. Por eso el método se llama variación de parámetros, y los cuales se van a obtener por integración. Pero primero pues vamos a obtener unos determinantes, en este caso tres determinantes. Uno que se llama W, que es un Wronskiano, y ahorita ahí sobre la marcha lo definimos. Otro que le vamos a llamar W1, que digamos que es otro Wronskiano, y un tercer Wronskiano, el que le vamos a llamar W2. Pero bueno, sobre la marcha iremos viendo cómo obtener la solución particular a la que le vamos a llamar YP. Por lo pronto, pues vamos a iniciar por encontrar la solución de la homogénea, y la solución de la homogénea la vamos a obtener igualando la ecuación diferencial pero con 0. A partir de ahí obtenemos una ecuación auxiliar de la homogénea que va a ser m cuadrada más 16 igual a 0. Esto ya lo tenemos en otros videos, pero en caso de recordar ahorita, vamos a asignar cuando es una ecuación de segundo orden, a la segunda derivada le vamos a asignar como m cuadrada, y a la y como si fuera m a la 0. Si tuviéramos la primera derivada, entonces sería la m a la 1. Pero como aquí tenemos y a la 1, vamos a decir y a la 1 vamos a tomar como si fuera m a la 0. Entonces, como vemos, obtenemos una ecuación cuadrática que es fácil de resolver, ya sea por fórmula general, ya sea por factorización, o como en este caso, pues despejando m. Y bueno, en el caso de que nos ocupa a nosotros, resolveríamos como m cuadrada igual a menos 16, y entonces m va a ser igual a más menos la raíz de 16. Y como vemos, esta ecuación cuadrática en los números reales no tiene solución, porque tenemos, perdón, aquí me faltó un menos para que fuera raíz de menos 16, pero nos podemos ir a números complejos y vamos a ver que la solución m va a ser igual a más menos raíz de menos 16, que nos va a dar raíz de 16, 4, y como es un número complejo, 4y. Cuando tenemos como solución de la ecuación auxiliar números complejos, entonces la solución
YH, o la solución de la ecuación auxiliar, perdón, de la homogénea, tomará la forma, en este caso va a ser la YH, la solución de la homogénea, va a ser simplemente el coseno, bueno, el C1, una constante 1, multiplicada por el coseno de 4, en este caso de 4x, más, siempre va a ser así, C2 por el seno de 4x. Esta va a ser una parte de la solución general, a la que le vamos a llamar solución de la homogénea. Entonces estaba dado por C1 coseno de 4x más C2 por el seno de 4x. Pero bueno, ahora viene la otra parte, cómo vamos a solucionar o cómo vamos a obtener la YP. Y la YP va a tener la siguiente forma, pero antes voy a anotar esta solución YH pues por acá en otra parte para tenerla ahí a la vista cuando la necesitemos. Entonces la YH va a ser igual a C1 por el coseno de 4x más C2 por el seno de 4x. Ahora sí, vamos a tratar de encontrar la solución particular, a la que le vamos a llamar YP. Y para encontrar la YP necesitamos hacer uso también de una parte, o algunas de las partes de la YH, una que vamos a llamar Y1, y que va a ser exclusivamente el coseno de 4x sin utilizar la constante C1. Lo mismo vamos a utilizar como Y2 al seno de 4x. Con esas soluciones, Y1 y Y2, vamos a obtener algo a lo que le vamos a llamar Bronsquiano, que es una W, que es un determinante que lo vamos a formar, es un determinante de 2 por 2, dos filas y dos columnas. Bueno, ¿qué va a llevar ese Bronsquiano? Va a llevar la Y1 en la fila 1, Y1 y Y2 en la fila 1, y en la fila 2 las derivadas de Y1 y la derivada de Y2. Entonces, en la primera fila llevará Y1, coseno de 4x, y seno de 4x. En la segunda fila va a llevar la derivada de Y1, que es la derivada del coseno de 4x, que es la derivada del coseno es menos seno. Voy a separar un poquito más para que se aprecie bien. Aquí sería seno de 4x. Aquí va a ir la derivada de esto, de la Y1, va a ir aquí. Entonces la derivada del coseno es menos seno de 4x, pero como tenemos que utilizar la cadena para derivar 4x, entonces aquí nos va a quedar un 4. La derivada de seno de 4x, 4. Y aquí va a ir la derivada del seno de 4x, que va a ser, la derivada del seno es coseno de 4x, pero multiplicado por la derivada de 4x, que es 4. Entonces, ahora sí, este determinante lo vamos a utilizar para encontrar este Bronsquiano. Y recordemos que un determinante de 2 por 2 lo resolvemos multiplicando la diagonal principal, que son estas dos, este elemento por este, menos este elemento por este. Entonces, si multiplicamos coseno de 4x por 4 coseno de 4x, lo que nos va a dar es 4 coseno cuadrado de 4x. Y luego aquí va a ser menos por más menos, pero en un determinante, cuando llevamos el sentido de la diagonal secundaria, cambiamos el signo de la multiplicación, es decir, aquí nos salía menos, nosotros lo vamos a cambiar a más, que nos va a dar 4
por el seno cuadrado de 4x. Vamos a ver si podemos simplificar esto en algo más manejable. Y vemos que sí, tenemos como término común en el primer término y en este otro, un 4, que multiplica al coseno cuadrado de 4x más acá el seno cuadrado de 4x. Esta es una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo nos da 1, por lo tanto todo esto es 1 y este es un 4. Entonces el Wronskiano va a ser, todo esto les digo es 1 por 4 nos da 4. Entonces este primer Wronskiano también lo voy a reservar por acá para también tenerlo a la mano porque lo vamos a requerir, es 4. Bueno, ahora requerimos algo que se llama Wronskiano 1, digamos, Wronskiano 1. Le voy a poner un 1 ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a hacerlo. Si dejamos el anterior Wronskiano como está, pero le hacemos unos pequeños cambios, es decir, en la primera columna sustituimos por 0 en el primer elemento. El 0, ¿de dónde lo tomo? De la ecuación diferencial, pero como si fuera homogénea, igualada a 0, pues. Y en la segunda fila, lo que teníamos en f de x, es decir, tenemos 4 secante de 4x, porque la ecuación diferencial es, la voy a volver a escribir, y' más 16y igual a 4 secante de 4x. Entonces, el primer Wronskiano, digamos que es el Wronskiano 1, vamos a tomar en la primera columna del determinante 0, como si fuera de la homogénea, y 4 secante cuadrada de 4x, que es a lo que está igualada el primer miembro de la igualdad, donde están las derivadas y la función. Entonces, resolviendo este Wronskiano, lo vamos a resolver igual, ya sabemos que es la diagonal principal, multiplicamos, y 0 por esto, pues nos da 0. Pero de aquí para allá nos da más por más, le vamos a cambiar el signo menos 4 por la secante de 4x por el seno de 4x. Bueno, vamos a ver si podemos simplificar un poquito esta expresión, que sí se puede, porque recordemos que la secante es 1 sobre el coseno. Entonces, coseno de 4x por el seno de 4x. Pero el seno sobre coseno, al multiplicar seno por 1 nos da seno, entre coseno nos da tangente. Entonces, lo que vamos a tener como Wronskiano 1 va a ser menos 4 por la tangente de 4x. Ese va a ser nuestro Wronskiano, que lo voy a anotar aquí como W1 igual a menos 4 por la tangente de 4x. Y ahora sí lo voy a tener que borrar de modo. Vamos a tener que obtener otro Wronskiano que lo vamos a plantear de la siguiente manera. Le vamos a llamar W2. W2 va a ser igual. Ahora, la primera columna del primer Wronskiano lo vamos a dejar igual. Teníamos coseno de 4x y aquí teníamos menos 4 seno de 4x. Y acá vamos a tomar otra vez la solución de la homogénea 0 y la f de x que tenemos en el segundo miembro de la igualdad, que es 4 secante de 4x. Entonces, la diagonal secundaria nos va a dar 0, pero por este número nos va a dar algo, que nos va a dar
4 por el coseno de 4x por la secante de 4x, es decir, este por este. 1 por 4, 4, coseno y secante. Pero esto lo podemos simplificar un poco o mucho, porque ya sabemos que la secante es 1 sobre coseno. Entonces esto nos va a dar 4 coseno de 4x de aquí por 1 sobre coseno de 4x, que es secante de 4x. Entonces vemos que coseno entre coseno es 1, entonces nomás nos queda que esto es igual a 4. Entonces el tercer bronsquiano se va a llamar 4, pues nada más 4, porque dijimos 4x sobre 4x da 1. Entonces tenemos los bronsquianos, y a partir de los bronsquianos vamos a buscar algo que se llama parámetros, dos parámetros, para poder encontrar la solución particular. Un primer parámetro que va a estar, al que vamos a llamar U1', el parámetro es U, pero nosotros vamos a plantear U1', va a ser igual a la división de W1 entre W nada más. Es decir, vamos a dividir menos 4 tangente de 4x entre 4, lo que nos va a dar pues menos tangente de 4x. Y luego vamos a plantear un segundo parámetro, pero la derivada más bien segundo parámetro, que va a estar dado por la W2 entre la W. Y pues vamos a dividir 4 entre 4, lo que nos va a dar 1. Ya teniendo los parámetros, voy a escribir aquí, U1' igual a menos tangente de 4x y U2' que es 4, que es 1, entonces ahora sí vamos a encontrar los parámetros U1 y U2, y ahorita vemos para qué nos van a servir. Pero ¿cómo vamos a encontrar los parámetros? Pues si aquí tenemos los parámetros derivados, entonces los vamos a integrar para encontrar la U nada más. Entonces la U1 la voy a encontrar a partir de integrar la U1' y por supuesto con respecto a x. Pero la U' es la tangente, entonces vamos a integrar menos tangente de 4x diferencial de x. O lo que es lo mismo, menos la integral de la tangente de 4x diferencial de x. Y como ustedes ya saben integrar todos, pues ya están en un curso de ecuaciones diferenciales, esto nos va a dar que la integral de la tangente es un cuarto del logaritmo natural del coseno de 4x. Es probable que encuentren otra integral que no diga, o sea, que no salga un cuarto del logaritmo natural del coseno de 4x, sino que salga menos un cuarto del logaritmo natural de la secante de 4x. Pero ahí tendríamos que buscar algunos artificios para llevar a que nos dé esto. Bueno, pues ese va a ser nuestro primer parámetro. Ya tenemos varias cosas. Aquí voy a poner el parámetro U1, que va a ser un cuarto del logaritmo natural del coseno de 4x. Y luego, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a encontrar el parámetro 2, y eso ¿cómo lo voy a obtener? Pues integrando el parámetro 2 respecto a x. Este está mucho más fácil, esta integral, porque vamos a integrar al parámetro 2, que es 1, con respecto a x, y eso pues nos va a dar x.
Entonces ya tenemos que el parámetro 2 va a ser nada más x. Y ahora con lo que tenemos, ya podemos encontrar la YP o la solución particular, porque la YP va a estar dada por la Y1 multiplicada por la U1 más la Y2 multiplicada por la U2. Entonces, en este caso, pues no tenemos mucho problema porque la solución particular pues va a ser Y1, que es coseno de 4x, multiplicada por la U1, que es un cuarto, y el un cuarto lo voy a poner acá atrás, por el logaritmo natural. Este punto indica por, aunque lo puedo quitar, por el logaritmo natural del coseno de 4x, más la y2, que es seno de 4x, multiplicada por el parámetro u2, que es x, entonces la x la voy a poner acá. Esta es la solución particular. Y entonces la solución general, pues ya la tenemos prácticamente lista, cocinada, porque recordemos que la solución general va a estar dada, o la y, aquí ya lo voy a borrar, que la y va a estar dada, la solución general, por la suma de la solución de la homogénea más la solución particular. Y entonces la solución de la homogénea, pues ya la tenemos acá. Entonces la y general va a ser igual a esta solución C1 coseno de 4x más C2 por el seno de 4x, que sería la YH, esta YH o esta YH, y le vamos a sumar la YP, que es todo esto, un cuarto del coseno de 4x por el logaritmo natural del coseno de 4x, y le voy a seguir acá ya para no, más x por el seno de 4x. Esta es la solución general de la ecuación diferencial que habíamos planteado al principio, que era y' más 16y igual a 4 por la secante de 4x. Pues esperando que sea de su utilidad, esta es la solución, que sea de su utilidad el contenido de este video, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos para que le den like al video, se suscriban y lo compartan este video con quien ustedes consideren que puede ser de su utilidad. Hasta la vista, amigos.